Hola a todos muchachos. Voy a hacer un pequeño video de el repaso de cálculo integral de la última parte del curso, donde voy a repasar pues lo más importante que vimos en estas últimas semanas, ¿no? Entonces, en realidad el resultado más importante de lo que vimos de este repaso de cálculo es el teorema fundamental del cálculo, es el siguiente, ¿no? Entonces, recuerden que el teorema fundamental del cálculo nos dice que si f de x es una función continua no negativa entre a y b y f mayúscula de x es su antiderivada, es la antiderivada de f de x, entonces el área entre y igual a f de x, el eje x y las líneas verticales x igual a a y x igual a b está dada por la integral definida desde a a b de f de x, que es igual a f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a, ¿no? Entonces, este es el resultado más importante de lo que hemos estado viendo, ¿no? Para esta parte de cálculo integral. Para llegar a este resultado, pues es necesario hacer varias cosas, ¿no? Entonces, lo primero que vimos, o la parte en la que iniciamos el curso, pues es justamente en cómo obtener integrales, en las técnicas de integración, ¿no? Entonces, empezamos a hablar primero acerca de las técnicas de integración, ¿no? Y para eso, pues tuvimos que definir en parte qué era la integral, sobre todo cuando la vimos en su parte no definida, es decir, cuando teníamos límites de integración de a a b, ¿no? Entonces, uno de los conceptos que vimos para definir o para empezar a hacer técnicas de integración es justamente cuál es la antiderivada, ¿no? La antiderivada es el proceso de determinar la función cuando se conoce su derivada. A esto se le llama integración. La función a determinar se le denomina la antiderivada, ¿no? Y recuerden que normalmente cuando se hace una integral indefinida tenemos que agregar la constante de integración c, ¿no? Lo cual nos lleva a una familia de funciones que todas son iguales excepto por la constante de integración. Lo que debe de cumplir es que al derivar esta función nos debe de dar la función que estamos intentando integrar, es decir, f de x al momento de ser derivada me debe de dar f mayúscula de x, al momento de ser derivada me debe de dar f minúscula de x, ¿no? Y esto fue lo que empezamos a definir como parte de la integral indefinida, ¿no? Entonces lo que teníamos es, cuando obtenemos la integral indefinida de f minúscula de x, vamos a obtener su antiderivada, que es f mayúscula de x, que es la que me debe dar, que cuando la derive me tiene que dar la función de acá adentro, más la constante de integración. Esta fue la forma en la que empezamos las técnicas de integración. Y básicamente no vimos todas las técnicas de integración, hay bastantes más. Pero sí vimos algunas de ellas, ¿no? Empezamos viendo integrales elementales. Ahorita les digo que son integrales que tienen que reconocer. Y vimos algunos resultados acerca de la integración. La otra parte que vimos fue integrales usando el método de sustitución. Es, bueno, por método de sustitución. Y vimos las integrales por partes, o el método de integración por partes.
Método de integración por partes. Además de esto, existen otra serie de métodos de integración adicionales. No es exhaustivo, pero estos son algunos de los fundamentales y de los primeros que se hacen para hacer integración. Esos fueron las tres partes que vimos para empezar a integrar, para ser integradas indefinidas, ¿no? Antes de pasar justamente al resultado importante, que es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, particularmente en integrales elementales, unas integrales que tienen que reconocer son estas tres que aparecen aquí, ¿no? Entonces, la integral de xn de x va a ser igual a xn más 1 entre n más 1 más la constante de integración, siempre y cuando n sea diferente de menos 1. ¿Sí? Otra forma de ponerlo es u a la n de u, ¿no? Que me vuelve a dar u a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Y ese tipo de integral, o esta integral de esta función que aquí está hasta dentro, que es x a la n, es una integral de tipo potencia, ¿no? Entonces, son integrales de potencias de n, ¿no? El otro tipo que vimos es la integral de 1 en x de x, ¿no? Que es igual al logaritmo natural de x, ¿no? Esta recuerden que también la pueden expresar de la siguiente forma, o sea, otra forma de poner esta integral es x a la menos 1 de x y tiene exactamente el mismo resultado, logaritmo natural de x más la constante de integración, ¿no? Su forma alternativa con la u, y este es para una función 1 entre x, y la integral de una exponencial, ¿no? Entonces la integral de e a la x de x es e a la x más constante, y la integral de e a la u de u es e igual más c, que esto es la integral de una exponencial, muchachos, ¿no? Además de estas integrales elementales, como ya dije hace un par de clases, hubo dos resultados adicionales que vimos, ¿no? Integral de una suma o resta, que básicamente me decía que si tienen integral de f de x más menos g de x y todo esto multiplicado por dx, esto va a ser igual a la integral de f de x más menos la integral de g de x, ¿no? Y por otra parte, la integral de una constante que multiplica una función le voy a poner nada más f de x, ¿no? Entonces, la integral de una constante que multiplica una función, que es de la forma c por f de x, déjenme utilizar como constante acá mejor. K, que es una constante que multiplica f de x, va a ser igual a k por la integral de f de x, ¿no? Con k una constante. Entonces las constantes pueden salir de la integral, ¿no? Esos dos resultados también deben de tenerlos presentes cuando vean estas formas de las integrales elementales, ¿no? Luego, además de esto, además de ver las integrales elementales, los otros dos métodos que vimos fue el método de sustitución, que nos dice que si f de u es igual a una antiderivada f mayúscula u más constante, entonces la integral de f de g de x por g' de x es igual a f mayúscula de g de x más la constante.
eh, para cualquier función que sea diferenciable que no sea constante, ¿no? Este método de sustitución, como ya les dije, depende mucho de la experiencia que tengan, ¿no? Y lo que consiste es en identificar quién va a ser g de x y quién va a ser la derivada de g de x, ¿no? Entonces, este método sí depende un poco de su experiencia, de que hagan varios ejercicios resolviendo esto. Sí esperaría que identificaran algunas integrales por sustitución que hemos estado haciendo y que hemos estado viendo. Dos de ellas es estas integrales que tienen de alguna forma un logaritmo natural de x entre x de x. Puede haber algunas constantes aquí, ¿no? Y esta es por método de sustitución. Tienen que hacer que u sea logaritmo natural de x. No lo voy a resolver ahorita. Pero si hacen esto y luego sacan de u, pueden identificar quién es esta integral. La otra integral es e a la ax a una constante cualquiera. Puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, a es constante. Y también en este caso pueden usar que u sea igual a por x, ¿no? Esta integral espero que ya más o menos la reconozcan y que tengan presente el siguiente resultado. No, esta integral va a ser 1 sobre a e a la x, ¿sí? Más la constante de integración. Entonces, siempre que vean esta integral, aquí la x tiene que estar así solita, ¿no? No puede ir al cuadrado o a la 1/2 o una cosa así. Pero esta integral va a ser de esta forma. Hagan u igual a la x, ¿sí? No son las únicas y puede haber muchos tipos de sustituciones, ¿no? Estas son dos que espero que ya estén identificando porque las han hecho varias veces, ¿no? O al menos las he puesto en la tarea varias veces, ¿no? Pero la sustitución que tengan que hacer sí depende un poco de las funciones que se encuentren aquí adentro de la integral, ¿no? El otro método que vimos es el método de integración por partes. Este método de integración es relativamente mecánico, ¿no? Necesitan identificar quién es u, quién es de b y luego hacer básicamente estas cosas, ¿no? Recuerden que el método de integración por partes es en realidad la integral de un producto. Entonces teníamos la integral de u de b es igual a u por v menos la integral de b de u, ¿no? Y normalmente para acordarse de esta regla o de esta forma de integración por partes, pues usamos la regla mnemotécnica de un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Y se tienen que acordar dónde van las integrales y que este signo es negativo, ¿no? Entonces, estas son las integrales por partes. También espero que aquí ya reconozcan algunos patrones que van asociados directamente con la integración por partes. Por ejemplo, x a la x de x. Esta es una integración por partes y aquí lo que nos conviene es usar u igual a x y du igual a dx, mientras que db va a ser igual a e a la x de x y v va a ser igual a e a la x, ¿no? Sustituyen en la fórmula de la integración por partes y van a obtener el resultado. Otros de los que pueden esperar o que ya más o menos han visto que funcionan es, por ejemplo, x aquí normal por logaritmo natural de x, ¿no? Aquí sí cambia un poco la forma. Usen las pautas que les di en clase, ¿no? Pero u va a ser el logaritmo natural de x y du va a ser 1 entre x de x, ¿no? Mientras que db es x de x y v
es x al cuadrado sobre 2 y listo, ¿no? Entonces voy a integrar, no se les olvide cuando hagan integración por partes poner al final la constante de integración, ¿no? Una vez que ya supimos cómo hacer algunas integrales, empezamos con la parte de integral definida, muchachos. Entonces la integral definida, recuerden que es la integral entre dos límites, uno que se le llama el inferior, que en este caso está representado por A, y uno que se le llama el superior, que en este caso está representado por B, ¿no? Entonces, inferior, superior. df de x de x. Esta integral definida es la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A, ¿no? Ya hicimos algunos ejercicios con esto. Recuerden que uno de los ejercicios que puse, bueno, fue la integral de 0 a 1, por ejemplo, de x al cuadrado de x. Esta es una integral por potencia, entonces recuerden que la puedo integrar usando la fórmula de la potencia, es x al cubo sobre 3, de 0 a 1, ¿no? Y una de las cosas que necesitan recordar para la integral definida es que únicamente cuando estoy hablando de, bueno, cuando ya tengo definidos los límites de integración, ya no pongo la constante de integración, ¿no? Entonces, en este caso, esto me va a quedar como 1 al cubo menos 0 al cubo. Evalúen los dos límites de integración y todo esto dividido entre 3, ¿no? Entonces, esto me queda como 1/3, ¿sí? Y así hay varios tipos de integrales definidas, ¿no? Una vez que vimos este resultado de la integración de la integral definida, ahora sí pasamos al resultado más importante de toda esta sección. Entonces, el resultado más importante de esta sección es el teorema fundamental del cálculo. Lo que nos dice el teorema es que lo que están obteniendo de una integral definida es en realidad el área bajo la curva que describe a f de x entre el eje, entre los límites de integración y el eje x, ¿no? Entonces, si tienen a f de x, digamos que la curva, la gráfica de f de x es una curva así rara y fea. Y tenemos dos límites de integración a y b. Cuando yo trazo estas líneas verticales, entonces lo que aparezca aquí, vamos a ponerlo con rojo, toda esta área que está apareciendo entre la curva, las líneas verticales y el eje x, toda esta área es mi integral definida. Entonces, esto es a lo que le estoy llamando el área A, ¿no? Entonces, y esto lo puedo obtener a través de la integral desde a a b de f minúscula de x, ¿no? Aquí me faltó quién era. Esto es f minúscula de x, ¿no? Entonces, la integral lo que está representando son áreas debajo de la curva entre donde estoy graficando x y y, ¿no? Aquí me faltó el eje y. Entonces, eso es uno de los resultados más importantes. No se les vaya a ir a esta interpretación de que cuando están haciendo una integral están calculando de alguna forma un área, ¿sí? Entonces, una de las últimas cosas que vimos fue algunas propiedades de la integral definida, ¿no? Estas propiedades también son importantes, sí nos ayudan a determinar algunas cosas, ¿no? Y fue uno de los últimos temas que vimos. Disculpen que no haya podido ahondar más, pero sí, estas propiedades sí llegan a ser bastante importantes. La primera de ellas fue la integral, o sea, la integral entre a y b de f de x es igual a menos la integral de b a de f de x. Es decir,
que si cambio los límites de integración, el superior por el inferior y viceversa, el inferior por el superior, entonces tengo que agregar un signo negativo para seguir manteniendo los resultados de la integral definida. El otro resultado que vimos es la integral de AB de f de x. Puedo descomponerla como la integral de AC de f de x más la integral de CAB de f de x, ¿no? Esto es para cualquier C constante. No importa qué C yo escoja, esto lo puedo hacer para cualquier C, ¿no? Lo que sí tengo que fijarme bien es que la constante en una de las integrales aparece como límite superior y en la otra aparece como límite inferior. Y esto se va a seguir manteniendo siempre, ¿no? Y uno de los últimos resultados que vimos es la integral desde a hasta a de f de x siempre es igual a 0, al menos para las funciones que hemos estado viendo dentro del curso. Ok, muchachos, entonces eso es básicamente de la parte conceptual. En la parte de aplicaciones a la economía, hemos visto básicamente dos grandes aplicaciones. Uno de problemas con valores en la frontera, ahorita pongo un par de ejemplos, y el otro de problemas de áreas encerradas entre curvas, ¿no? De nuevo, aquí me faltó un poco más de tiempo. De problemas de áreas encerradas entre curvas solamente hemos visto un tipo de problemas que son las del excedente del consumidor y del productor, ¿no? Como eso es lo último que vi en estas clases que tuve, yo espero que esto lo tengan lo suficientemente presente de qué me estoy refiriendo. Y además voy a subir la solución gráfica del último problema que me hicieron el día de hoy, ¿no? Durante la clase de dudas antes del examen, ¿no? Problemas con valores en la frontera. Pues hay diferentes problemas de valores con la frontera. Unos que tienen que ver con el costo marginal, otros que tienen que ver con el ingreso marginal y otros que tienen que ver con el beneficio marginal, ¿no? Este tipo de problemas son como estos que aparecen aquí abajo, ¿no? Uno de ellos es lo que nos dice aquí es la función de costo marginal de una empresa es C' de X, o sea, costo marginal igual a 30 más 0.05x. Determina la función de costo Cx si los costos fijos de la empresa son de 2.000 por mes, ¿no? Entonces, la función de costo, recuerden que para este problema C de X va a ser igual a la integral del costo marginal de X. Aquí estoy usando la integral indefinida, ¿no? Cuando yo resuelvo esta integral va a ser 30 más 0.05x de x, y esto va a ser igual a 30x más 0.005 x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, recuerden que además necesito agregar una constante de integración. Entonces voy a agregar una constante de integración. Déjenme llamar a esta constante como k, ¿no? Entonces, esta es la constante de integración. Pero todavía no determino el costo porque esto me dio toda una familia de funciones de costo. Para determinar el costo tengo que determinar cuánto vale la constante. Y para eso necesito la información que me está diciendo de los costos fijos de la empresa. Entonces yo ya sé que los costos fijos de la empresa ascienden a 2.000, ¿no? Entonces, como los costos fijos de la empresa ascienden a 2.000, lo que me está planteando es una ecuación de la siguiente forma. El costo cuando no produzco unidades, que es la referencia que tenemos de los costos fijos, es igual a 2.000. Y lo que necesito resolver es esta ecuación, ¿no?
De lo anterior que tengo, pues sustituyo cuando x vale 0. Entonces aquí va a ser 30 por 0, que es 0, más 0.05 x 0 al cuadrado, que vuelve a ser 0, sobre 2, más la constante de integración es igual a 2000. Como estas dos valen 0, o sea, esta vale 0, esta vale 0, me queda que la constante de integración es igual a 2000 y la función de costo para esta empresa, o sea, la función que le corresponde a esta empresa es 30x más 0.05 x al cuadrado sobre 2 más 2000. Otro problema es, por ejemplo, la utilidad marginal. La función de utilidad marginal de una empresa está dada por P' igual a 5 menos 0.002x. Y la empresa obtiene una utilidad de 310 al venderse 100 unidades. ¿Cuál es la función de utilidad de la empresa? ¿No? Recuerden que yo aquí a la utilidad le llamo el beneficio, ¿no? Entonces, el beneficio de la empresa va a ser la integral del beneficio marginal de la empresa. Y esta integral va a ser la integral de 5 menos 0.002x de x. Esta integral me queda como 5x menos 0.002x al cuadrado sobre 2 más una constante de integración, ¿no? Más una constante de integración k. No, de nuevo, no sé cuánto vale esta constante de integración y esto me daría una familia de funciones de beneficio. Pero lo que sí sabemos es la siguiente cosa que nos dicen aquí. La empresa obtiene una utilidad de 310 al venderse 100 unidades. Entonces, la utilidad, bueno, el beneficio cuando se venden 100 unidades es igual a 310 pesos. Es decir, podemos resolver la ecuación, sustituyo x igual a 100 porque es cuando el beneficio vale 100 unidades. 5 por 100 menos 0.002 100 al cuadrado, todo esto sobre 2, más la constante de integración, y sé que esto tiene que ser igual a 310. Si se fijan, esto va a dar 500 menos 0.001 menos 1, si no me equivoco, más la constante de integración. Ahí ustedes checan bien las operaciones. Y esto tiene que ser igual a 310. Entonces la constante de integración, se me hace que se me equivoqué. Déjenme checarlo rápido. Sí, esto no es menos 1, es 10. Y estos son 310 menos 490. 310 menos 490 son 180. Bueno, menos 180. Entonces, la constante de integración aquí vale menos 180. Y el beneficio ya para esta empresa va a valer 5x menos 0.001 x al cuadrado menos 380, menos 180. ¿No? Entonces aquí una de las cosas que hice fue simplificar este 0.002 con este 2.
y ya me dio el beneficio de esta empresa. ¿Por qué se les conoce como problemas de valores en la frontera? Porque me están diciendo cuánto vale la función en uno de los puntos que están dentro de la función, que puede ser un punto extremo o puede ser un punto inicial, ¿no? Entonces, por eso también se les conoce como valores en la frontera, ¿no? Y eso me permite determinar cuánto valen las constantes de integración. Y bueno, los del excedente del consumidor y del productor fue de los últimos programas que hicimos. Pues esto básicamente es el último repaso de cálculo integral. Y espero que este repaso les sirva y estudien mucho para su examen.